una versión reducida de una que ocurrió durante el taller de noviembre en Buenos Aires. Ahí tenía una versión más larga porque tenía más tiempo para hablar, pero yo hice en tal forma que yo pienso que va a ser necesario, suficiente, quiero decir, para decirles qué está pasando. Bueno, si vamos a hablar de modelos dosimétricos y dosimétricos, biocinéticos y dosimétricos, ¿por qué hubo la necesidad, cuándo hay entonces la necesidad de desarrollar modelos nuevos, de hacer nuevos? Siempre por dos motivos. Los coeficientes, los modelos biocinéticos es porque hicieron más investigaciones y, bueno, descubrieron otros caminos que no se sabía antes. Por ejemplo, voy a mostrar a ustedes que el modelo para cesio, por ejemplo, se quedó mucho más rebuscado, mucho más sofisticado. Y esto vino principalmente después de los datos obtenidos después del accidente de Goiânia, por ejemplo, que no se sabía muchas cosas. Y otros así. Entonces, cuando hay la necesidad y cuando sí hay información suficiente, entonces ellos los cambian. Pero el cambio no se hace así cuando a nivel de ICRP, el cambio ocurre cuando hay plata, hay una cantidad de personas o de grupos que están trabajando en aquel problema y salen las publicaciones. Una cosa importante en temas de ICRP es que personas como los ingleses, los alemanes, o españoles, algunos de ellos, y bueno, alemanes también, y pocos americanos tienen como su trabajo desarrollar cosas para ICRP. Entonces, hace parte de sus cosas. Y, por ejemplo, en mi caso no fuera, yo tuve mucho apoyo de mis jefes, pero siempre participé como una persona de fuera que chequeaba básicamente lo que ellos hacían y hacía intercomparaciones de cálculos para mirar si no había nada de errado, por ejemplo. Es así que fue mi participación y tiene sido por más de 30 años. Entonces, bueno, eso es el problema bioquinético. De dosimétrico es porque los fantomas dosimétricos van siendo desarrollados con más detalles de órganos, de tejidos que no tenían antes, no había resolución, como vamos a mirar, y por esto entonces una razón más para ponerlo. Y también que nadie no está oyendo ahora, para mantener británicos o europeos en general empleados, porque así se mantienen empleados haciendo cosas y siempre hay una novedad para ir adelante. Ok. Bueno, déjeme mirar ahora aquí. Sí, modelos biocinéticos entonces. Es un organograma general que siempre se muestra a donde aquí, sí, aquí está. Ok. Hay un compartimento de transferencia, que es la sangre, hay los varios otros órganos asociados a ellos. Y como se puede mirar, hay transferencia de material para muchos de los compartimentos. Entonces hay siempre cosas con inhalación, con ingestión, pero en términos de ICRP, la parte por heridas no es común. No, la ICRP no recomienda nada sobre heridas. ¿Por qué? Porque no piensan que esto va a ser una vía de incorporación natural. Y por esto NSRP, otros grupos lo hicieron. Y bueno, ahora estoy publicando un trabajo donde va a tener datos de coeficientes de dosis y funciones de retención en varios compartimentos utilizando los modelos nuevos que vamos a mirar ahora. Así que va a salir luego. Bueno, el HRTM, el AGRTM, Human Respiratory Tract Model, que vamos a mirar cómo está hoy. Bueno, esta es una figura que viene de la publicación 66 de 1994
Y ahí fue la primera vez donde intentaron poner un aspecto más realista en los compartimentos que se pueden asociados a compartimentos reales en la realidad. Entonces, que es muy común para personas que empiezan a mirar los modelos biocinéticos, no necesariamente va a haber un compartimento representando un órgano. Siempre, cuando miran modelos, siempre son compartimentos que representan metabolismos o diferentes procesos biocinéticos en la estructura humana. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar modelos donde hay dos hígados. Nadie tiene dos hígados, por supuesto, pero hay dos o tres compartimentos en hígado que representan los varios tres o más vías de excreción, de retención y diferentes que ocurren en aquel órgano. Entonces, por ejemplo, este fue el modelo primero de 94, donde tenían tres compartimentos en alveolar intersticial y aquí los bronquios y saliendo para afuera. Eso representaba un transporte más lento. Cuanto más grande el número, más rápido es el transporte. Y aquí un secuestro que hay para dentro de los nodos linfáticos torácicos, por ejemplo. Y bueno, aquí pusieron tres formas de retención o tres procesos de retención en los alvéolos intersticiales, pero no se puede comprobar más tarde. Hasta que después, recién, ahora las últimas publicaciones de OIR, cuando yo hablo OIR, significa Occupational Intakes of Radionuclides, incorporaciones de radionucleidos ocupacionales, son como se habla en general los nuevos modelos OIR. Bueno, entonces los nuevos, que esto salió en 2013, se puede mirar una simplificación aquí. Entonces se quedó con menos compartimento, un poco más fácil para resolver ecuaciones diferenciales, pero que esto se probó más realista o menos complicado que el antiguo. Esto fue un cambio que ocurrió, por ejemplo, en los nuevos modelos. Como se sabe, cada compartimento de aquí, con excepción de estos, puede ser representado por estos compartimentos donde hay una disolución rápida para la sangre o más demorada. Y aquí una retención un poquito, muchas veces mayor, y que muchas veces no es un proceso físico, es una retención extra, que a veces esto fue un artificio de cálculo para se poner una retención más, para explicar cómo esto es absorbido para la sangre. Y bueno, hicieron desde 94 rápido, moderado y más lento, y así que para las fracciones de retención. Y aquí se puede caracterizar compuestos más solubles y aquí más insolubles en esta columna. Y bueno, ¿qué números mágicos son estos? Los números no son exactos, son aproximaciones. Entonces, las personas muchas veces miden y quieren comparar directamente con estos números. Estos son referencias. A propósito, cuando ustedes calculan la dosis, jamás calculan la dosis para una persona. Calculan la dosis para la persona de referencia. Pero yo hizo el ajuste de datos con orina, con mediciones. Eso no importa. Importa que puede tener un ajuste bueno, la excreción buena hecha para la persona. Pero cuando se hace el cálculo de dosis, va a utilizar el fantoma, que no es una representación de la persona. Entonces, la pregunta, entonces no hago cálculo de dosis para personas, ¿qué hago yo? El cálculo, cuando se hace, es para comparar. Yo comparo una dosis de una persona que trabaja con aquel tipo de material contra una otra persona que trabaja en una otra instalación. Entonces, muchas veces esto es para propósitos de control o administrativos, lo que sea. Claro que hay un fondo científico y de verdad
entonces como la verdad absoluta. Sí, hay mejoras, pero los modelos siempre te dan una indicación de cómo empezar a hacer las cosas, por lo menos para tener una idea con muchas incertidumbres, pero hicieron lo que pudieron. Bueno, la próxima, Silvia, dije, ¿está me oyendo? Yo pienso que sí, no hay, yo pienso que puede ser de Silvia. Eh, bueno, Sí, está entonces, todo perfecto. sí, ok, gracias. Entonces, aparte de esto, no solo para compuestos normales, tenemos, por ejemplo, aquí para uranio. Miren, hay ahora FR, SR, SS, los parámetros para absorción de sanguínea para compuestos individuales. Uranium aluminide, tenemos aquí para octóxidos, dióxidos, números para ellos. Estos vino de experimentos con animales o personas, retención. Yo participé hace muchos años en derivación para esto. Mi amigo Anselmo también estaba en este trabajo, sí. Ok, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la muestra para compuestos particulares. Y aquí también hexafluoreto y así van. Entonces, toda vez que se puede, salen trabajos con retención y absorción sanguínea específica para compuestos. Y así ICRP lo indica. Ahora para la parte alimentar o gastrointestinal, llámase AGATM, Human Alimentary Tract Model. Bueno, la necesidad fue que tenían, como yo hablé en el inicio, nuevas estimativas de riesgo de cáncer en células tronco y bueno, en los partes de alineamiento de la boca, lengua, esófagos y otros órganos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que poner estos órganos como parte del modelo. Y en el modelo de ICRP30, estos no, esófagos, por ejemplo, o la parte de las glándulas no hacía parte del modelo. Entonces, y fue lo que hicieron. Este es el modelo de 79, donde hay inyección de estómago o que vino del respiratorio, sistema respiratorio hasta las heces. Y aquí se puede mirar que hay un poquito más de distinción de compartimentos, no más upper large y lower large, pero con colon derecho e izquierdo, por ejemplo, y recto sigmoid, como es la anatomía de la persona. Y también secreción, la vena portal, aquí también, pasando por el hígado. Y bueno, miren aquí que hay mucosa oral, dientes, esófagos con dos termos, no con dos esófagos, por supuesto, pero uno que cuando se hace la ingestión se pasa más rápido y en otro proceso más demorado un poquito. Esto que tenemos aquí. Y bueno, fue un desarrollo. Pero cuando se va a mirar en esta tabla, por ejemplo, miren ustedes que de aquí para abajo es todo cero. O sea, ellos prefieren los nuevos compartimentos, pero no tienen datos para poner aquí. Por otro lado, hicieron el modelo pensando en otras fajas etarias, como se puede mirar aquí, un año, 5, 10, 15, así va. Y también para los metabolismos distintos. Entonces, si hay cosas, hay información sobre estos procesos, se ponen, pero hasta ahora no hay. Modelos sistémicos. Bueno, esto es como ejemplo, el modelo sistémico de uranio de 94. Era muy rebuscado todavía y fue un avance muy largo cuando comparado con los modelos de ICRP30 de 79. Miren ustedes que yo voy a utilizar un modelo no solo para hacer cálculos de dosis, pero yo tengo que utilizar muestras de orina o heces, por ejemplo, para entonces estimar la incorporación. Entonces, la idea fue que para la descripción
de los riñones, del proceso de la excreción urinaria y la correspondencia con la sangre, y aquí muy bien hecho, o mejor hecho, porque yo voy a utilizar muestras de orina para estimar la incorporación. Aquí también el aparecimiento de las células rojas del sangre también, hígado con más de un tipo de metabolismo, y aquí la descripción del hueso, del esqueleto, con superficies corticales y trabecular. Pero esta parte no es solamente de uranio, fue un estudio que vino de calcio. Entonces, uranio o plutonio muchas veces se entra en el tejido del hueso y se queda haciendo la remodeling en inglés, o sea, remodelaje, se forma y se disuelve, como el calcio. Entonces, muchas veces las tasas de transferencia que se ponieron aquí son las mismas de calcio. Y aquí, bueno, ¿qué hicieron aquí? Aquí son los otros órganos. Yo pienso que así era el modelo. Teníamos hígado, esqueleto, riñones y por supuesto la excreción, que son importantes. El resto se queda por aquí. Y para balancear el modelo, entonces hicieron una tasa de transferencias muy rápidas, otras más intermediarias y otras más despacio. Entonces, cuando se ajusta esto todo, se tiene un modelo. Bueno, y ahora es el modelo de uranio de 2017, no hubo mucha variación, casi lo mismo, la misma cosa, casi lo mismo. Entonces hubo un gran avance, pero ahora aquí menos. También porque cuando no hay mucho más informaciones sobre modelos biocinéticos, no ponen. Pero, por ejemplo, la información que nosotros miramos con relación a absorción sanguínea con más compuestos, si fueron más explícitos, recomendaciones de parámetros biocinéticos específicos para los compuestos. Aquí, por ejemplo, mira, para el modelo de yodo, era una cosa muy simple y ahora no más. Entonces, hay relación con las cavidades, con el sistema gastrointestinal, y bueno, hay también una mejor descripción de la parte urinaria, se puede mirar. La tiroides, por supuesto, tiene que ser bien descrita, así que se queda por ahí. Pero eso es el modelo oficial de la ICRP, pero no quiere decir que es el único. Por ejemplo, hay una otra persona que publicó algo que parecido, Zenzónico, y bueno, él y otros grupos como dentro de NCRP no aceptan a este modelo como la Biblia, el padrón, no, hay variaciones, pero los cálculos oficiales, que es las tablas que van a mirar, vienen de modelos como estos que tenemos aquí. Esto es mi querido y amado Cesio, porque yo participé en el accidente de Goiânia y así que no se puede olvidar jamás de esto. Entonces, ese era el modelo que yo utilicé, era de 79, el accidente ocurrió en 87. Este era el modelo que teníamos, muy simple. Y mira qué pasó. Por ejemplo, la introducción de las células rojas de la retención de músculo esquelético y la inclusión de compartimientos asociados a esqueleto también vino después de los datos de Goiânia. No, esto fue una mejoría que hicieron en el modelo que vino de ahí. Fue un trabajo muy lindo. Y, y también porque hicieron medidas o mediciones que no habían hecho para longo termo. Por esto, jamás las personas observaban, por ejemplo, la retención esquelética, por ejemplo, porque siempre las medidas tenían corto tiempo, un mes, 2 meses de sesión, no más. Y las personas continuaron yendo a medir en contador de cuerpo entero que se quedaba en Goiânia, y así se pudo observar una retención más larga, con una pequeña fracción, es verdad, pero más larga que no se podía mirar antes. Bueno, modelos dosimétricos. Esto son las tablas que vienen de los modelos dosimétricos, eran así, venían de una representación esquemática de un cilindro elíptico y conjugaciones de cilindros elípticos,
Y aquí los órganos representados por elipsoides, paraboloides, con cortes de planares, y así eran los órganos. Y las tablas fueron, los coeficientes de dosis fueron hechos durante mucho tiempo utilizando este tipo de fantomas. Empezó en Oak Ridge National Lab en 74. Esto vino entonces como una gran revolución en 2007, como los voxel, fantomas voxel. ¿Por qué voxel? Voxel viene de la palabra píxel, que cuando tiene un video en una televisión que tiene una resolución, entonces tienen tantos píxeles de resolución. Como este es volumétrico, lo llamaron de voxel. Y así que se llama, para cuando se hicieron este fantoma, se fue hecho de varios otros fantomas, no, varias otras radiografías. Entonces era un fantoma Frankenstein, hecho de trozos de muchos otros exámenes que tuvieron, no es una cosa sola. Y que hicieron también, que se llama de segmentación, son los cubitos que son los voxels que se hacen parte de la parte del fantoma. Pero el fantoma masculino tiene una segmentación mayor, los cubos son mayores y los femeninos son menores, así son más chiquititos. Y entonces hay un poco más de resolución cuando comparado con de los hombres. Y así que tenemos aquí, por ejemplo, los cortes, la muestra de los órganos. Bueno, algunos hubo críticas porque, por ejemplo, querían hacer de cadáveres, pero no se puede utilizarlos porque en estos casos las venas se quedan sin sangre, entonces la forma de los órganos no es la misma que cuando una persona viva. Así que tuvieron muchas discusiones de esto, pero esto fue hecho más por los alemanes. Mi amiga María Zankel, que hizo toda la segmentación y puso esto. ¿Y qué también pasa en esto? ¿Qué pasa? Es que hay los hombres y la mujer de referencia, el padrón. Entonces hubo una redefinición de estas personas de referencia en la ICRP 89. Entonces, para hacer un fantoma de esto, tiene que no solo hacer la misma altura, pero cada órgano tiene que tener la masa, el volumen, todo fue todo ajustado de tal forma que obedecían a todas las recomendaciones de las ICRP anteriores. Fue un trabajo increíble que hicieron. Pero esto es la publicación de 110 que hicieron para este fantoma. Pero hay problemas, hay limitaciones en imágenes de resolución. Por ejemplo, las fuentes de esqueletos de tejidos blandos y otras regiones no pudieron ser segmentadas. Entonces, las masas que tienen que ser muy chiquitas para, por ejemplo, las superficies óseas no se tenía muy bien. La parte de extratorácico, la de arriba, también no había mucha resolución. Y así para traquea y otros se puede mirar por aquí, bronquíolos, la piel también no estaba bien, muy poca, y se quedó en un punto que ICRP tenía que reportar dosis para la piel, porque hubo la recomendación de la comisión principal que estas dosis deberían ser reportadas. Bueno, só podría ser reportada si hay una descripción buena de la piel, si no hay, ¿cómo van a hacer? Y entonces hubo problemas con este fantoma, entonces no pudo ser utilizado en todas las aplicaciones. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo pasar sobre eso? Que hicieron fue que, por ejemplo, tenían que hacer un caso de esto, el modelo de la célula blanda para las células basales, la parte bronquial. Aquí en arriba el músculo, mucus y la cilia, bueno, donde está el material que pasa en los pulmones. Y la parte blando sería aquí. Eso es mi objetivo, es el núcleo de las células basales.
Y aquí también, entonces tiene que representar un cálculo a donde, principalmente para partículas alfa, por ejemplo, que se llega a esta profundidad. Muchas no llegan porque no tienen energía suficiente para atingir las células, así que no es tan problemático como se pensaba que era antes. Esto ocurrió también en el sistema gastrointestinal, como vamos a mirar. Entonces, esto fue una forma de salir del problema. Entonces, la parte verde, donde está la fuente que está pasando por el tubo que sea de la parte de aire, del tubo respiratorio, y la parte azul será el blanco que teníamos que atingir. Y así se hizo un cálculo utilizando un cilindro simple para la dosimetría del pulmón, por ejemplo. Aquí también, por ejemplo, no había la definición y también el fantoma, el nuevo fantoma, no tenía la definición para representar las glándulas parótidas, submandibular, sublingual. ¿Por qué? Porque nuevos factores de riesgo fueron calculados y observados para estas glándulas. Entonces, un otro fantomita. Así que aquí son los dientes y aquí la parte de la cavidad oral y las células blandas están aquí por afuera. Son una camada muy de solamente 10 micrones de células que para se calcular la dosis. Fue un otro fantoma paralelo para así hacer los cálculos. Aquí lo mismo. Aquí la parte del lumen del intestino, entonces la comida se pasa por aquí, pero las células importantes están aquí abajo, a esta profundidad. Y esto fue el fantoma que se utilizó para calcular la dosis para estas células en el sistema gastrointestinal o alimentar. La misma cosa, entonces hay un cilindro donde hay el lumen, donde pasa la comida, y aquí las células que tenemos que calcular la dosis. Esófagos, por ejemplo, las células se cambian las posiciones, porque te acuerdas, hay la parte de que pasa la comida rápida, conforme ellos lo definieron para el modelo de Hutt, y aquí después que se cierra el esófago, se quiera solo una cosa muy chiquita, entonces hay una modificación de la posición de las células para calcular la dosis blando y con relación a la distribución del esófago. Tuvieron que hacer esto también. Y aquí rápidamente la variación. Entonces, por ejemplo, si comparamos la dosis de la época del ICRP-30, que es esas columnas llenas, contra el cálculo que le hicieron la más nueva dosimetría, se mira que las dosis son menores, pero todavía la dosis efectiva para todo el cuerpo es la misma, pero para los órganos individuales muchas veces menores. Y esto fue una cosa muy interesante, esto para una inyección de plutonio, que tiene una partícula alfa de 7 MeV, entonces muy significativo. Bueno, tenemos efectos de radiaciones, fueron revisados, por supuesto, los modelos dosimétricos fueron también revisados y la parte biocinética y dosimétrica también. Y también hicieron para otros grupos, incluyendo embrión, fetos, pero hasta ahora, como dijo, no salió. Bueno, si ustedes tienen de cabeza todo eso, van a ganar un premio. Esto nada más es que mira cómo se quedó más complicado. Estos son los órganos fuentes, estos los blandos para calcular la dosis de los nuevos fantomas, de las nuevas proposiciones, son muchísimos. Y también, por ejemplo, cuando se habla de hueso, no es un tipo de hueso, tenemos muchos tipos, hueso parietal, de la vértebra, tienen diferentes distribuciones y densidades. Entonces, cuando ahora miramos, por ejemplo, las fracciones de energía absorbida, la fracción que fue de fuente para el blando, y que sería los números que están asociados a esta curva por aquí, el promedio, es una
llevó en consideración muchos tipos de huesos y no solamente uno. Entonces, hay muchas cosas que fueron incorporadas y también. Aquí, por ejemplo, los fantomas del SRP pediátricos que lo hicieron. Entonces, va a ser una tentativa de ir. Y aparte de esto, ahora, hasta después de, yo pienso que en 5 años, bueno, hay un grupo de coreanos. Los coreanos se metieron muchísimo en la SRP haciendo fantomas y tienen muchos alumnos y muchas personas que trabajan en esto. Entonces, esa familia de fantomas es la familia prácticamente criada por la National Cancer Institute de Estados Unidos, pero la nueva generación los tamaños van a ser los mismos, pero un poco más definidos, van a ser los fantomas coreanos. Bueno, aquí es una cosa importante para hablar, para las personas que no tienen idea, cómo se hacen los nuevos coeficientes de dosis. Esto es fundamental. Que tenemos aquí, bueno, siempre tenemos la dosis comprometida para los 50 años, pero ahora tenemos que calcular para el adulto masculino y el adulto femenino, los dos. Y aquí sería la tasa de dosis con H punto, la integral de 0 a 50 años. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo calcular la dosis? Muy bueno, tenemos un fantoma dosimétrico para hombres, dosimétrico para mujeres, pero el metabolismo pasa lo mismo, de uno solo metabolismo. Cuando se sabe que el metabolismo de los dos son distintos, pero el SRP con una aproximación utilizó el metabolismo promedio, vamos a decir, para calcular las actividades. En la parte de dosimétrica, sí, los fantomas son distintos, por eso se calcula para ambos los sexos. Y bueno, aquí tenemos la tasa de dosis, la actividad, y aquí se llama coeficientes S, que lleva en consideración todos los caminos de la fuente, las fuentes para los blandos en cálculos de dosis para todos los órganos asociados. Entonces, por ejemplo, aquí está una actividad que se calcula para un cierto compartimento biocinético y aquí la dosis correspondiente por desintegración en aquel compartimento blando que vino de este compartimento biocinético. Esto da la multiplicación. Y así, por supuesto, esta parte de dosis, como siempre, esto no cambió mucho, es lo mismo. Lleva en consideración los factores de peso por radiación, sea alfa o beta o fotones, por la energía, la fracción que decae con la cierta energía, y aquí las fracciones absorbidas específicas que vino de cada fantoma en función de energía. Entonces, esto es la forma como se puede decir que es la dosis por desintegración. Por desintegración, con todas sumada todas las energías y todas las fuentes entre aquel tejido fuente que va a causar la dosis en todos los tejidos blandos que están afuera o a vuelta que se puede atingir. Y, ok, si esa es la dosis por desintegración, la actividad que se demuestra aquí es la multiplicación de cuántas desintegraciones hay, entonces va a tener la dosis debido a todas las desintegraciones, después de multiplicar por la dosis por desintegración. Es esto que está por detrás de esto. Bueno, los factores de peso siempre tenían los fotones como bases, uno, y así que para alfa 20, como era, no cambió nada. Y para los neutrones cambió un poquito, pero no mucho con relación al XRP 60. Bueno, entonces, en la final, la dosis comprometida efectiva, la E50, es un promedio entre la dosis por cada tejido que hay y masculino, femenino dividido por 2.
multiplicado por el factor de peso específico para aquel tejido. Pero un rato, señor, próstata, mujeres no la tienen, útero, hombres no lo tienen. Entonces, esto son cálculos distintos donde se utilizan los que pueden poner aquí. Y entonces, por ejemplo, hubo la incorporación, hay, bueno, la dosis absorbida para hombres, para mujeres, y la dosis en cada tejido, y aquí el promedio de la dosis y a través de eso para personas de referencia. Entonces, no se habla de la mujer de referencia o referencia al hombre de referencia, no, la final, el promedio, la persona de referencia. Esto que se utiliza. Una cosa interesante también es que los factores de peso son de estos de la ICRP 103, los últimos. Ustedes pueden mirar que de eso data de 1977, esto es de 1990 y esto de 2003, 7 o 7. No tenían factores específicos para estos órganos, porque no se había descubierto factores de riesgo que pudieran ser asociados a estos órganos. Entonces aquí hubo un poquito más y aquí pusieron también cerebro y esas glándulas. Bueno, entonces teníamos todo el riesgo. Se puede preguntar, ¿por qué tenemos siempre 1, 4, punto 01, punto 04, punto 12 o punto 8? Son múltiplos. Esto porque hasta mismo en el riesgo que tenemos aquí, no te da exactamente el riesgo asociado a cada órgano, pero el riesgo relativo de un órgano o tejido con relación a otro. Entonces, es así que tiene que ser mirada esta tabla. Entonces, por ejemplo, el esófago tiene un riesgo 4 veces mayor, de acuerdo con ellos, que la piel. Y así se hizo esto. Y tenían también los tejidos que están aquí, el resto está aquí, y a donde se puede mirar que hay la próstata y hay útero, que se quedaron en estos tejidos. Entonces no está en la promedio, están aquí. Entonces así se calcula la dosis. Bueno, aquí tenemos entonces que se llaman Occupational Intakes of Radionuclides, OIR, las publicaciones. Y bueno, a propósito, están todas disponibles. No sé si ustedes saben, pero la ICRP hizo una campaña, se habla en español, bueno, una manera de angariar, de tener fondos para hacer las publicaciones gratis. Y muchas de ellas estas son, por ejemplo. Entonces, para tener una idea, la ICRP 130, donde hay varios capítulos, yo puse solo el título del segundo capítulo, tercer, cuarto y así por demás, que son interesantes. Y a los coeficientes de dosis de funciones de bioanálisis y también hay el anexo electrónico que yo voy a hablar en la secuencia, que es muy importante también. Empiezan a introducir las cosas. La 134, que es la OIR parte 2, hay descripciones de metabolismos, coeficientes de dosis para estos elementos aquí. 137 lo mismo para estos y así van. 141 totalmente dedicada a lantanídeos y actinídeos, y la 151 hay un total de 39 elementos que el restante que tenían para poner ahí. Entonces hay muchos, todos los elementos fueron colocados. Bueno, qué importante para ustedes saber es que se puede hacer un download utilizando este enlace. Esto es un OIR, un Data Viewer. Lo que pasó fue que después que hicimos los cálculos y se hizo las comparaciones, un grupo de Ucrania desarrolló este viewer. Y bueno, hubo muchos cheques de los resultados, si el software funciona, haciendo pruebas, y
y bueno, está disponible para bajar sin problema. Entonces, tiene que ir para este enlace y, bueno, yo puedo poner en el grupo, no sé cómo. Tiene, y bueno, ya ve ese enlace y después se clica en OIR, o anexo electrónico. Hay personas que, por favor. Okay. Por favor, cerrar el micrófono, gracias. Yeah, ahora sí. Entonces, que traen, por ejemplo, son informaciones sobre la retención, inscripción, la dosis, dosis per content. Esto significa la dosis que por actividad en el compartimento. Entonces, la dosis. Hay la dosis que de funciones de referencia, por ejemplo, eso es content per intake. Content per intake sería la fracción que hay retención en órgano por unidad incorporada. Y la otra, per content, es la unidad, la dosis por unidad medida en el compartimento que se está mostrando. Hay también para todos los compuestos, muchos AMADs, muchas partículas, tamaños de partículas y compuestos también. Así que es muy, muy bien descrito. Y bueno, ahora hablando de AIDS, rápidamente, porque para hablar de AIDS tengo que quedarme muchas horas. Hay para los que yo pienso que todos los tienen, pero hay un manual y se aprieta este botón Activity and Dose Calculations, se va a generar una tabla como esta. Bueno, todos los coeficientes de dosis que están en el viewer están aquí. Con una adición, yo puso esto W que hay aquí. Esto es para wound, para heridas, que de ICRP no hay, como hablé cuando empecé esta presentación. ICRP siempre tiene para ingestión, inhalación, y puede ser para la J, que es para inyección, que yo hice. Y aquí está la descripción y bueno, se puede utilizar para otros diámetros aerodinámicos, para varios isótopos que componen los elementos que tenemos aquí, y se puede generar tablas de equivalente de dosis, pero también de dosis absorbida, que la ICRP no hay. Y bueno, es tranquilo para mirar y para si quieren generar sus propios coeficientes de dosis en sus instalaciones. Y por ejemplo, en esto, así que pasa. Entonces, esa es la secuencia. Yo seleccioné ese caso, entonces un isótopo de la aquí, porque va a tener otros isótopos, y seleccionó el cobalto 60, sí. Seleccionó el AMAD 3, por ejemplo, sí. Haga los cálculos y aprieta este botón para sacar los resultados, y aquí te dije cuando los cálculos están hechos. Y que te tiene a la final es en nuestro directorio tenemos varios tipos de archivos que interesan a ustedes en texto, en coma, delimited, también no solo de dosis, de actividades, de número de transformaciones, coeficientes S, mucho más información, no solamente la que ustedes tal vez quieren hacer otras cosas. También, por ejemplo, hay la dosis la general, solamente el promedio, pero yo hice para separado por los dos hombres y mujeres también, si quisieren mirar. Y también en función del tiempo, porque muchas veces tienen solo la dosis para 50 años. Y aquí tenemos una evolución de dosis desde los primordios hasta 50 años. ¿Por qué esto? Porque en el caso, por ejemplo, cuando hay una incorporación y ustedes van a utilizar un agente descontaminante como azul de la Prusia, como fue el caso de cesio, o de TPA para casos de plutonio y americio, por ejemplo, se puede saber hasta aquel punto donde hubo la administración, más o menos cuánto de la dosis fue comprometida. Entonces, se va a administrar alguna cosa, por favor de decir,
30 días después de la incorporación, se puede mirar cuánto de la dosis fue comprometida hasta después de 30 días. Un caso aparte, por ejemplo, bueno, yo tuve casos cuando estaba en Los Álamos, yo traté algunos casos de incorporación de plutonio, donde hubo la administración de DTPA. Y bueno, hubo una persona que quiso hacer DTPA después de 1 año y medio, después que hubo el accidente. Quería, ok. Entonces yo colecté una muestra de orina antes de la administración de DTPA y otra después. Sí, hay el pico, hay un pico de 50 veces más excreción, como se era esperado, con relación a antes de la administración de DTPA. Pero dosimétricamente, esto era nada. Eran uns poquitos milisieverts, microsieverts, nada. Entonces, se puede tener una idea. Para mí fueron útiles esos tipos de tablas. Yo pienso que puede ser interesante para ustedes también. Y bueno, señores, ustedes sobrevivieron a mí, yo pienso, están vivos y bueno, en 3 lenguas, así que para no haber confusión, yo los agradezco la atención. Y abierto para preguntas. Amiga Mariela, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis. Creo que fue muy clara la presentación y también muy valioso el hecho de que nos hicieras una revisión, un paseo por los principales contenidos del nuevo AIDE 7.1, eh, que, que bueno, que trabajaron en conjunto en el marco del proyecto RDA 9083. Bueno, queda abierto el micrófono para los comentarios o las preguntas que la gente que está asistiendo desee hacer. Yo, yo voy a hacer una pregunta para romper el hielo. Este, Okay. en estos que tú comentabas del trabajo con el promedio de los metabolismos de los fantomas femeninos y masculinos. em, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué cosas encontrás que son los pros y los contras? Porque a veces suena como muy raro, ¿no? Trabajar en función de un promedio de metabolismo cuando sabemos que hay diferencias. La respuesta como una persona típica de ICRP, yo voy a poner la capa de ICRP ahora. Bueno, es siempre lo mismo. La dosis es calculada para una población que trabaja con aquel producto, con alguna cosa. Entonces, hay una mezcla entre la parte administrativa y la parte real, de cálculo de la dosis real de aquella persona. Entonces, los niveles son, bueno, si, por ejemplo, en temas de dosimetría interna, hay un monitoreo normal de que la persona submete una muestra cada mes. Y bueno, nosotros la medimos, tenemos que comparar el valor de la muestra con las tablas que fueron generadas y calcular, mirar la dosis. Y bueno, si la dosis es de arriba de un cierto valor, teníamos que pedir más muestras de orina, hacer un cálculo menor. Y otro, bueno, si está abajo de un cierto nivel de referencia, no se hace nada, se continúa. Entonces, la generación de ese nivel de referencia vino por la utilización de esos tipos de fantomas, así que, o de estos tipos de metabolismo promedio, una referencia para tomar más acciones o no. Hasta mismo, por ejemplo, te imaginas, las dosis, factores de dosis de referencia para una evacuación de Fukushima. Entonces, se utilizó de alguna forma coeficientes de dosis como bases para evacuar personas o una población de un rayo de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15, qué sé yo, cualquiera. Entonces, esto fue utilizado como referencia. Ahora,
si arriba de aquel, entonces, bueno, la persona está muy contaminada, entonces vamos a tomar un montón de muestras y hacer el fitting de la persona. Y bueno, ¿y para qué se utiliza esto? Bueno, se puede ser útil si voy a administrar un agente para descontaminación como de TPA, para mirar la eficacia de descontaminación o para mirar, tener una idea de la dosis final cuando tenemos más datos. Pero si yo no puso la persona en una hizo el fantoma de la persona sacado a través de resonancia magnética, qué sé yo, no es la dosis de la persona, siempre la dosis de un promedio. Entonces, por eso siempre va a ser, ok, los modelos biocinéticos van a ser útiles para te dar una gran indicación de cuán mal es la situación de la persona, porque a final de cuentas fue sacada de personas. Hay muestras de animales también, pero muchas veces convalidados con datos de personas. Y hasta este punto sí, pero la dosis es como un punto de referencia siempre. Y como lo dijo, en situaciones normales, para yo decir, bueno, la muestra de orina no muestra nada o muestra una dosis insignificante que no hay la necesidad de investir en acciones más urgentes, entonces también basadas en esos tipos de cosas. Se dan guías. Y un punto puramente administrativo sería, bueno, yo soy un administrador de instalaciones, yo tengo una instalación que trabaja con productos radioactivos que puede haber una inhalación y la otra también, yo quiero comparar la eficacia de los programas de protección radiológica de las dos instalaciones. ¿Cómo la hago? A través de la dosis. Entonces yo utilizo el mismo tipo de coeficientes de dosis y de tablas y los datos son de las personas, pero mi comparación viene basada en la cosa padrón, ¿cierto? Entonces, te entiendes, hay comparaciones distintas y entonces las aplicaciones son distintas. Entonces, mi respuesta para ti, bueno, si quieres hacer una cosa más pormenorizada para la persona, no sé hasta qué punto es importante hacer esto, porque va a saber si la persona está mal o está bien de acuerdo con los datos de monitoreo que tenés. Clarísimo, clarísimo. Bueno, te agradezco mucho la aclaración. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer mira, Denison levantó la mano. Denison, cuando gustes. Bueno, Nancy Benison. Olá, Bertéria, ¿qué tal? Señor. Tá bem? Mira, seguindo um pouco pela linha da pergunta da Mariela, estes modelos biogenéticos, o metabolismo ele cambia de homem para mulher, mas também cambia com a idade, não? E nestes modelos se leva em conta este cambio com a idade. E uma No. outra pergunta, ok? E uma outra pergunta é como se validam experimentalmente estes modelos, como se faz a validação experimental. Gracias. Oh, mi placer. Ok, no, por ejemplo, la parte de dosimétrica siempre son modelos de personas hasta 30 años. Pobre yo tengo un poquito más que 30, así que jamás seré representado en los modelos. Bueno, desprezado. Y bueno, ese es un punto. El otro punto es que no, el metabolismo es para adultos de una forma general. Ok, por ejemplo, cuando los datos vienen de roedores, por ejemplo, yo un trabajo con plutonio, hay una separación para jamás utilizar ratas que están en fase de crecimiento, siempre adultas. Entonces, empieza en esta parte, siempre buscando adultos. Y la parte también de validación, como tu pregunta en términos de adulto, muchas veces hay problema. Por ejemplo, más o menos 20 años atrás yo participé en modelos de plutonio con los rusos. Los rusos tenían los datos
Y bueno, son describen muy bien, son muy sofisticados para describir las cosas, cómo pasó el accidente, qué datos que tenían, orina, por supuesto, antes de las personas murieron, después que murieron, tenían datos de hígado, de huesos, pero había un problemita. El problemita es que para plutonio, hígado es un órgano fundamental en el metabolismo. La cantidad de personas que tenían problemas de alcoholismo era tan grande que fue muy difícil para nosotros sacar 60 pares de datos de personas que no tenían el hígado comprometido. Y hablando con el médico de patologista, ellos me dijo que las venas de algunas personas que lo sacaban estaban limpitas, de tanto algo que tenía no había colesterol. Entonces, señores, algo es bueno para colesterol, ¿de acuerdo? Con los rusos. Y bueno, son problemas que pasan, hay como con validar, pero muchas veces la selección de los datos es una cosa muy difícil de hacer y muchas veces no tenemos cómo convalidar datos por cuestiones como esta, por ejemplo. Bien, Nancy, cuando gustes. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola Luis, muchísimas gracias por la presentación. Me pude unir un poco tarde, así que de pronto por ahí mi pregunta quizás ya la contestaste, así que disculpas por eso. No, tranquilo, Sí. habla, sin problema. Ok, bueno, tiene que ver, bueno, primero me han llegado varias consultas con respecto al AIDE de varios usuarios relacionadas con la validación del software, ¿sí? Si hay alguna documentación que se puedan referir, porque muchos de ellos lo presentan a sus autoridades como un software validado. Y esa es una pregunta. Y con respecto al Muy software, importante. de Continúa. pronto... Sí, de pronto viste que tiene como la opción de en la pantalla que mostraste, de la de Run Calculation o generar ¿no? Generate, como generar hay un botón que te permite generar, no sé muy bien cuál es la diferencia cuando vos lo generás o cuando corres los cálculos. ¿Puede mirar la pantalla? A ver, disculpa, a ¿Tú ver. puedes? ¿Ahora? Sí, a ver, para que lo cambio, porque estoy desde el celular. Sí, ahí lo veo. Ok. A ver, no, se me fue otra vez. Ahí está, sí. Ahí, justo. En el botón de generar las tablas de VSA o Run Calculation. O sea, cuando generas las tablas de VSA, ¿qué otras opciones puedes tener? Las tablas son estas, por ejemplo, cuando mi idea fue hasta mismo de la versión anterior, cuando se rueda los cálculos solo para tener una respuesta final, yo quería saber esto, pero no voy a utilizar para generar tablas de bioanálisis. La idea fue esta. Te imaginas que yo tengo solo tablas para 5 microns, que es la verdad. Yo tengo todas las tablas para todo eso para 5. Pero tu instalación tiene la representación promedia es 3, por ejemplo, del diámetro aerodinámico, 3. Entonces genera las tablas de 3, como está mostrada en esta pantalla. Y cuando se utiliza la opción Generate Bioassay Tables, estas van a residir, van a ser copiadas para el directorio donde han las tablas. Cuando va a utilizar el segundo módulo, que es esto, este aquí, la interpretación de bioanálisis, ahí Sí. entonces esta tabla de 3 va a aparecer en la pantalla y puede utilizar. No Ok. tiene que rodar Entonces, todas las veces. Ok. O sea, esas cuando no están generadas, entonces las generas. Sí, para nucleidos, no para nucleidos, para tamaños que no sean de 5, otros De tamaños. 5. Ok. ¿Okay? Solamente para ese por caso. ejemplo, sí, por ejemplo.
Y la otra pregunta tiene que ver, bueno, no sé si por ahí lo Con validar, comentaste, con- la convalidación, y la otra con respecto a que algunos países, o bueno, nosotros, digamos, tenemos la situación de que los coeficientes que están publicados actualmente, digamos, en las guías de la OIEA, como que no coinciden con los nuevos coeficientes de la ICRP. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? ¿Cuál es la aproximación? ¿O eso es algo que cada país define con su autoridad regulatoria? O bueno, muy buena cuál? pregunta. Bueno, son Sí, dos preguntas. Ok, la sí, convalidación que se puede hacer es esto. Hay una parte del manual que habla sobre esto. Pero, por ejemplo, no, pero yo tengo que probar. A la prueba sería, ok, te genera una tabla de estas, por ejemplo, de 5. Y va en aquel viewer que yo mostré aquí, esto. También tienen las tablas. Entonces, si los números generados por ahí son los mismos que aquel, te digo que son, porque mi intercomparación para todos los nucleidos, para todos los tamaños, para muchísimos, son millares de intercomparaciones, mis resultados son, la diferencia es menor que 2%. Te imaginas, 2%, imagina una cadena de radio, 226, que tiene 13 componentes con un montón de órganos, bueno, 2%. Entonces, no, yo, esto es tranquilo. Entonces, pero para mostrar para las autoridades que está convalidado, la mejor forma es esta. Se baja el OIR, el Data Viewer, y se compara contra mis tablas y ahí se hace. Ahora, por ejemplo, para comparar ingestión, no, ingestión, eh, se puede comparar, pero como yo te digo, para heridas, por ejemplo, no hay como comparar, porque no hay tablas generadas. Entonces, el paper que yo escribo ahora, que es una versión de un otro paper que escribí hace algunos años, eh, eh, la única forma que hay es comparar con la inyección y después la parte más soluble de la categoría más soluble de los modelos de heridas, casi igual a la inyección, y así se va. Es muy difícil de convalidar esto porque no hay cómo. Bueno, esto yo pienso que respondí a tu pregunta, o sea, comparar perfecto. directamente contra esto. Ahora, en relación a la parte de las autoridades, muy interesante y muy inteligente pregunta, como siempre tiene. Bueno, son, ¿qué pasa es esto? Y a muchos países están en el SRP 60. Aquí donde estoy, que se dice un país desarrollado, bueno, hay centrales nucleares que están utilizando ICRP 30, ICRP 26, 77, 79. Y bueno, y el ICRP 60 es que están utilizados. Y es muy difícil cambiar. Entonces, hay personas que participan de ICRP, hay la NCRP, pero en la realidad cuando se va a la industria no cambian esto. No cambian porque tienen miedo de que van a tener coeficientes más restrictivos y que van a cambiar mucho sus procedimientos. Pero eso cuando se compara los coeficientes, eso no está pasando así. Entonces, ven, por lo menos, bueno, no se hace aquí. Entonces, por aquí no puedo utilizar viewer, por ejemplo, o mi programa, porque no es la legislación. Entonces, la respuesta es sí, de país para país, que cada país utiliza. Y bueno, el punto bueno es que se van a cambiar para las últimas recomendaciones de ICRP. Estamos listos, el programa está ahí, se puede utilizar. Pero aquí también hay un punto. Por ejemplo, si la parte dosimétrica, y esto nosotros pudimos hacer en Los Álamos, a través de una negociación muy grande con las autoridades reguladoras. Por ejemplo, te imaginas que plutonio, eso que tenía ahí, americio, te imaginas que teníamos un modelo muy simple y
y que no representaba más, el CRP30. Pero después hicieron tantos modelos nuevos, pero los modelos nuevos están en publicaciones más adelantadas que no se podían utilizar porque estaban, a parte regulatoria no permitía utilizar los modelos más adelantados. Entonces, la negociación fue que nosotros estamos utilizando la parte biocinética más adelantada, más nueva, pero utilizando la dosimetría de ICRP60. Así nadie podía decir que estamos fuera. Y entonces en Los Álamos, por ejemplo, hay una colección de modelos biocinéticos donde se testa los datos de cada persona contra esos modelos y en la final la evaluación de actividad y de dosis ocurre a través de la utilización de múltiples modelos. Así se hace allí. Cada país es muy distinto. Okay. Mira, qué interesante. Sí, yo pensaba que, o sea, como que uno tenía que elegir de pronto, o sea, no hacer como un Frankenstein, pero mira que se puede, o sea. Oh, sí, por supuesto. Por ejemplo, nosotros teníamos ahí en Los Álamos, teníamos datos biocinéticos de personas que fueron seguidas, fueron contaminadas y, bueno, con compuestos de ahí. Y esto se entró en la colección de los modelos porque hacía parte. ¿Entiendes? Se puede, la flexibilidad se va en función de los operadores y las autoridades regulatorias que te permiten o no hacer esto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, algunos permiten, aquí en Estados Unidos permiten, pero eso no es normal. Si va al otro laboratorio nacional, que sea Oak Ridge o Argonne, por ejemplo, no lo hacen, no hacen el padrón allí y se quedan ahí. Y por supuesto, ahora aquí en Estados Unidos, yo puedo decir tranquilo, el grupo más adelantado de dosimetría interna es de Los Álamos. De todos los Estados Unidos, es de Los Álamos. Tranquilo, son los mejores. Ellos son muy buenos, muy buenos. Y todos muy jóvenes, muy buenas personas. Espectacular. Bueno, tenemos lista. Sigue Silvia Velázquez, que hace tanto que no la veo. Hola, Silvia. Yo también. Y después está Anselmo. Olá, Silvia. olá, como Faz estás? tempo. Bem. Eu estou com um problema operacional aqui. Que eu estou ouvindo pelo celular e vendo pelo notebook, porque o Google Meet aqui não está funcionando. Bertelli, eu sei que eu acompanhei, né, desde a época que você estava no IRD, o desenvolvimento do AIDE. Evidente que você pensou em usar para trabalhador, e eventualmente para público. E você não tem culpa se as pessoas quiserem usar para pacientes de medicina nuclear. Não é culpa sua. Mas eu vi alguns artigos que as pessoas comparam. Também não é culpa do John. Usam o VMC do John, o seu AIDE e o MIRD do Mike Stabin, sim. Tem o Linda também. Isso. E comparam isso para dosimetria de pacientes. Não é culpa dos autores. Mas a minha pergunta é se você tem alguma experiência, porque agora, por exemplo, está entrando no Brasil alfa-emissores para terapia. E claro que o ICRP tem coeficientes para pacientes, tem várias publicações e tal. Mas, se você tem alguma experiência, por exemplo, no caso do iodo 131, né? Tem muitos pacientes de iodo 131. Então, do ponto de vista de amostra, tem um número grande de pacientes todos misturados, com vários metabolismos, idades, patologias, etc. Mas qual é a tua experiência nessa área que, eventualmente, o teu trabalho possa ter sido usado, até porque é muito fácil de usar, o teu software é muito fácil de usar, então as pessoas também têm a tendência de usar aquilo que é mais fácil, não é? Não sei se está pertinente a pergunta. La pregunta es pertinente, sí. Pero yo no tengo experiencia con pacientes, ¿no? Y siempre la parte ocupacional, por supuesto.
Pero, por ejemplo, en caso de Goiânia, eran pacientes, varias fajas etarias y bueno, ¿cómo se hizo? ¿Qué pasó en mi caso? Fue que yo, bueno, pero te acuerdas, yo hice todos los cálculos de dosis de aquella época con todas aquellas personas, más de casi 300 o más. ¿Y qué pasó? Fue que yo tuve suerte que en Oak Ridge tenían hecho una de las primeras series de modelos que con varias fajas etarias. Y entonces yo agarré los modelos y lo hizo los factores de cálculo de dosis y así utilizado contra aquellos. Bueno, la pregunta sería, bueno, no se podría utilizar como paciente, sería para cálculos ambientales, pero eso fue lo que pudimos hacer. Entonces, sí, es verdad lo que hace, porque lo que dije, porque yo no pienso que puede ser utilizado. Primero porque la captación de tiroides en torno de 30% en el cálculo normal, de los modelos que tenemos. Yo pienso que hasta ahora el modelo nuevo también es casi que 30%. Y bueno, pacientes de tiroides tienen diferentes tipos de captaciones, entonces no, no va a valer. Entonces, yo no sé, yo no pienso que sea apropiado utilizar, pero yo no conozco el programa de Olinda de Mike Staming, pero esto es más dedicado a pacientes y yo pienso que sería más apropiado utilizar su programa que esto que hay. Essa é a minha opinião. Ah, sim, obrigada. Eu concordo com você, mas existem pessoas que comparam softwares mesmo quando os objetivos são diferentes, não é? E claro que encontram resultados diferentes, mas o que vai fazer? A revista aceita, não é? E aí, às vezes, os alunos leem os artigos e chegam na aula dizendo, não, mas tem aqui um pessoal que está usando. Muito obrigada e um grande abraço. Nada, para você também. Un placer en verla. Gracias, Silvia. Bueno, tenemos en la lista a Anselmo. ¿Cómo están? Luis, qué alegría verte. Igualmente, señor. Como siempre, unas charlas fabulosas. Luis, es un comentario. Por ejemplo, nosotros alguna vez, y digo nosotros porque estábamos con Viviana está aquí también oyendo la presentación, y estuvimos mirando los diferentes modelos metabólicos en diferentes edades y veíamos que efectivamente no había mucha variación entre las fracciones de transferencia de un órgano a otro y las vías medias biológicas para las diferentes edades. El ICRP propone, por ejemplo, que para cálculos de personas del público, no de trabajador, se haga hasta los 70 años, ¿cierto? Sin embargo, cuando se hacen esos cálculos está muy bien para el número de desintegraciones, pero para las fracciones absorbidas, las fracciones cambian con el tamaño del individuo. Y esa parte de esa fracción en los cálculos de esas dosis no serían como extrañas, digamos, para si hay un caso, por ejemplo, como el de ustedes allá en Brasil, en Goiânia, que habían diferentes edades. Y sin embargo, bueno, digamos que el modelo metabólico ha cambiado mucho para el cesio, pero digamos el cálculo de dosis que se podía haber hecho allá, lo hacían también considerando los factores de absorción específica, que en ese caso, para esa época no estaba sino el ICRP30 como referencia, digamos, entonces se tomaba simplemente la fracción del adulto. Y si fuera ahora, y si nosotros trabajamos ahora y que queremos trabajar con diferentes edades, ¿qué se haría en ese caso si justamente las fracciones de absorción están variando? ¿Tú qué piensas de eso? Cuando hablas de fracción de absorción, es dosimétrico. Sí, claro. Ok. No, bueno, los fantomas están ahí desde la ICRP 71-72. Que hicieron para varias fajas etarias, los fantomas de Oak Ridge, de toda la familia. Y bueno, para calcular ya en aquella época, esto fue 2003, 20 años atrás o más,
Más, sí, que se hace fue esto. Bueno, el metabolismo de los más nuevos es más rápido. Entonces, hay que hacer una extrapolación, interpolación entre el metabolismo, por ejemplo, de un representativo de 5 años de edad para 10 años. Y entonces, cuando se va a resolver las ecuaciones, se hace una interpolación de steps por steps, chicos. Y así se va cambiando y resolviendo cómo se pasa la distribución de actividad en los órganos. Entonces, ya en aquella época había la distribución desde de 3 meses de edad hasta el adulto, Sí. la parte metabólica. Pero al mismo tiempo, el fantoma crece. Entonces, la dosis no era calculada tanto como dosis, pero como tasa de dosis. La actividad correspondiente a aquel fantoma en aquel modelo biocinético comparada con una interpolación de las fracciones absorbidas entre órganos dosimétricas con el fantoma creciendo. Ya se hacía esto. No sé si entendí tu pregunta. Entonces, lo que van a hacer, que estamos esperando para el EIR, la nueva serie ambiental, va a ser lo mismo, pero con nuevos fantomas y modelos biocinéticos más depurados. Yo pienso que, no, si estoy correcto, yo puedo tentar mirar aquí. El modelo, por ejemplo, de gastrointestinal o de alimentar, ya llevaba en consideración que el metabolismo más rápido para aquí, sí, se puede mirar, por ejemplo, aquí. Mira la primera línea de cavidad oral para esófago, por ejemplo, la taja de transferencia biocinética. Como se sepa, cuanto más largo el número, más rápido es. Aquí tengo 3.9, 10 a la cuarta, y aquí cuando se compara con adulto es 6.5, 10 a tercera, así más. Entonces, gradativamente hay una distribución más lenta cuando se pasa de una faja etaria para la otra. Y también, por ejemplo, la parte biocinética asociada a la parte de esqueleto, de los compartimentos de esqueleto, también hubo la misma cosa por absorción de calcio para varias fajas etarias. Entonces, hay esta preocupación, o ya se tenía en aquella época y ahora también, como se puede mirar, diferentes metabolismos para ciertos tipos de metabolismo. Y también los fantomas creciendo. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, digamos que bastante bien, pero digamos que la duda es la siguiente, más bien. En el caso de Goiânia particularmente, que era de los que han venido comentando o comentaron ahora, digamos, para el caso particular del Cesio 137, para esa época, digamos, del accidente, que tú hiciste el cálculo de todas las dosis para todas esas personas que tuvieron que medir, en ese caso se tenía como referencia solamente los datos proporcionados por el ICRP 30, ¿cierto? No. ¿O tenían referencia a algunos otros modelos que pudieran Sí, cambiar? pero esto fue lo que pasó. Yo tuve mucha suerte. Lo que pasó fue que, por suerte, yo tenía visitado Oak Ridge en un año antes, en 86. Y yo me pusieron en la lista de distribución de publicaciones. Y yo recibí una publicación de Oak Ridge, los primeros modelos de Leggett, que eran de diferentes fajas etarias. Entonces yo tenía los metabolismos distintos para varias fajas etarias. Y yo agarré aquellos y los cálculos fueron hechos utilizando aquellos modelos. La otra suerte que tuvo es que el metabolismo de Cesio, siendo más rápido, el error que yo tenía por no considerar el crecimiento del fantoma, porque se decaía muy rápido, era más chico, porque si fuera plutonio, todos mis cálculos estarían errados, porque el plutonio se queda para siempre en los tejidos, así que tenía que ir hasta el infinito. Entonces yo tenía errores ahí, pero más chicos, como dijo, porque la excreción era rápida y más que se sobrepuña al problema de crecimiento de los fantomas. Eso fue bueno.
Entonces no lo hizo. La parte de absorción gastrointestinal era siempre 100%. Eso ya se sabía que tenía que ser así para Cesio. Y la otra cosa de Goiânia fue que la incorporación asumida fue de ingestión. Entonces no tenía respiratorio, no tenía nada de eso. Boom, directo y con pocos compartimentos, pero sobreviví. Era un poco más simple. Sí, era más simple, pero era lo que yo tenía en la época y podía utilizar. Era el modelo que teníamos, no hay como más. Así que no estaba fuera. Okay. Y es muy interesante. Sí, ¿Cierto sí, o no? sí, no, está muy bien, Luis. No, es más, recién en esa época nos conocimos, en el 88. Sí, cuando fuiste ahí, en el 88, sí, que siempre estaba atrapado en la burocracia, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Muchas gracias, Luis. Hombre. Un Nada, abrazo muy grande. suerte, Gracias. igualmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, creo que ha sido muy enriquecedor todos los aportes y los Bueno, comentarios de los participantes y, por supuesto, Luis. Así que nuevamente les damos las gracias por haberse unido, a pesar de la anécdota. Y esta presentación la grabamos, así que en breve la vamos a estar compartiendo a través de la página web de Reprolam. Y ok, los invitamos en el mes de octubre. También vamos a estar haciendo una difusión de un próximo webinar sobre protección radiológica en la mujer embarazada, eh, que no me acuerdo la fecha, creo que es el 16, pero no me acuerdo bien. Pero ya van a recibir información. ¿Sí? ok. Bueno, buenas tardes a todos entonces. A ustedes Adiós. también, Muchas gracias. gracias. Chao, suerte a Un todos. abrazo. Chao. Chao. Chao, gracias.